acabem el programa d'aquest primer dia de setmana parlant sobre salut mental. En diverses ocasions parlem de diversos trastorns mentals en què l'edat de desenvolupament, és a dir, quan som nens, Joan, és clau. Sí, ja sigui perquè en aquestes edats la gestió d'un trastorn pot ser més delicada o bé perquè es pot començar a manifestar i s'ha de saber com actuar. I qui ho ha de fer, habitualment, doncs són els pares. Per tant, avui el que intentarem és dirigir-nos a ells per poder oferir-los consells o informació que pot ser de valor. I ho farem de manera transversal, és a dir, parlant de diferents trastorns i sobre de quina manera hem d'actuar. I no es pensin que serem nosaltres, que a més no som pares, els que fem aquesta complicada tasca. Serà el nostre psicòleg de capçalera, el David Cueto, que també ho és al despatx Dr. Guilera, Psicosetnas Plus y Acepteco a León. David, ¿qué tal? Buena tarde, buenas tardes. Muy buenas tardes otra vez. A veure, saber com actuar com a pares amb fills davant de trastorns mentals, ho dèiem ara, és clau. Ara explicarem de quina manera podem fer-ho, però abans repassem què ens diu l'evidència científica al respecte. Claro, esto es un tema que trabajando con padres y niños sea la culpa, el ver si han detectado a tiempo o no. La idea, ¿no? Como hemos hablado alguna vez en esa sociedad hiperconectada con tanta información disponible y que con esa, digamos, información saturada, ¿no? Tan bombardeada que muchas veces nos encontramos, la científica habla de que al final cada año de retraso en un diagnóstico de neurodesarrollo puede complicar el tratamiento, la intervención y, bueno, la mejoría de ese diagnóstico, de esa enfermedad. A nivel global, los datos mundialmente hablan como de 1 de cada 10 niños daría criterios para trastorno del neurodesarrollo. Sí que en mis 10 años de experiencia he visto que el tema de la detección temprana, escuelas, sistema sanitario, yo creo que sí que hay mayor sensibilidad, mejores protocolos, más investigación científica. Por ejemplo, hablando de unos diagnósticos infantojuveniles probablemente más complejos y delicados, el tema, ¿no? El trastorno del espectro autista. La evidencia habla de que tendría que ser, por ejemplo, en este en concreto, el corte más o menos en los 3 años para que el diagnóstico sea lo más adecuado. Y parece que la evidencia, los datos hablan de que va 2 años con retraso, con 5 años. Solo un 13% al parecer en este diagnóstico y en otros similares de edades tan tempranas era antes de los 3 años y el 50% más de los 5 años. Incluso si hay padres separados o divorciados que, bueno, a lo mejor la atención por las circunstancias no está muy centrada en el niño o la niña, puede haber un retraso en la demanda de terapia y de realización de pruebas de 1 año y medio de retraso. Entonces, estamos en una época con muchísima información, con muchísimo conocimiento, muchos padres tienen recursos para ello, pero sí que los datos hablan que todavía en ciertos contextos y situaciones puede haber, bueno, cierta demora en la demanda o que no se intervenga lo más tempranamente que se recomienda. Clar, ara ho posaves amb xifres, 1 de cada 10 nens que poden manifestar trastorns en aquestes edats. Ja ho hem dit, que oferiríem una visió transversal, que no ens centraríem només en un. Ara parlaves de l'autisme. No sé si hi ha altres trastorns que són més propensos en aquestes edats. Claro, lo primero, lo recomendable normalmente en neurodesarrollo, claro, el tema, un niño de 2 a 12, entonces se suele hacer las divisiones, digamos, los bloques de estudio por, podemos decir, 3 niveles general, ¿no? Hasta los 0 a 3 años, más o menos, 0 a 4 años. Luego esa mediana infancia, más o menos entre los 5, 4 hasta los 11, 12 y luego hasta la pubertad, por así decir. No, bueno, la pubertad, perdonad, hasta toda la adolescencia, hasta el inicio de la vida adulta. Entonces, empezando con los más chiquitines, lo más relevante de esto es lo que se llama los 1000 primeros días de vida, es decir, los 9 meses de gestación y los 2 años fuera de viviendo, ¿no? Del niño o la niña. Es como que el sistema de apego, de recompensa y emocional solidifica y se genera. Es lo que se llama en el cerebro ventanas de aprendizaje, como para hablar, para escribir, para muchísimas cosas, o que todas en el cerebro son como pequeñas ventanas que el cerebro, como un periodo crítico, por así decirlo, que el cerebro recoge esa información para utilizarla más adelante de una manera más evidente o más externa. Entonces, por ejemplo, los primeros 1000 días de vida, en muchos casos, ¿no? Esto es, por ejemplo, estos orfanatos que hubo en Rumanía a finales de los 80, con un montón de niños abandonados a su suerte, que se hizo muchos estudios. El tema de los antecedentes familiares, de que ya si hay sensibilidad genética habría que estar un poco atento a esas edades. El tema del lenguaje, claro, el tema del espectro autista, en muchos casos se detecta porque hay un retraso en el lenguaje, ¿no? Empiezan a socializar y ven que no, o de comunicación social. El tema de los estados mentales, por ejemplo, cuando son chiquititos también
ya pasa, ¿no? De casa a la escuela, entrar con sus iguales, ese yo egocéntrico que tienen los niños. Entonces, a esas edades normalmente lo más importante suele ser el tema emocional, que sientan apego, afectividad y cariño y calor humano. El tema de estar pendientes muchas veces también del lenguaje, del inicio de desarrollo del lenguaje, y el tema del otro, de la socialización del otro, el tema de que los niños aprendan, bueno, a atribuir estados mentales ajenos, que es un poco la idea de la teoría de la mente a grandes rasgos. Y claro, ya lo que siempre se habla, ¿no? El tema de las pantallas, que a chiquititos la buscan porque el cerebro está hecho para, ¿no? Si los adultos lo utilizamos como no utilizarlo los niños, la importancia un poco de la limitación por eso, porque es un boomerang, que intentándonos calmarlos con una pantalla todo el tiempo, normalmente a edades más posteriores rebotará o nos vendrá a mayor escala esos problemas emocionales de autorregulación. También para terminar esta parte muy importante, lo manipulativo. Este tema de tocar, jugar, pintar, esto está muy bien estudiado, de las texturas. Entonces son edades en que el tocar, oler, manejar, ¿no? Los sentidos es muy importante que los niños estén estimulados y con juegos táctiles y con juego con su entorno que les mantenga, como digo, estimulados y bien enriquecidos cognitivamente, se podria dir. Clar, a quins símptomes han d'estar atents els pares? Han de posar especial atenció? Primeros años de vida. Lenguaje, muchos estudios, por ejemplo, con el tema de trastornos del espectro autismo, del autista, perdón, la mirada, que no haya reciprocidad, ¿no? Que juguemos con ellos o con ellas y veamos que están en su mundo. Claro, que tener muy claro el tema del neurodesarrollo, que cada cerebro es diferente, hay diferentes ritmos, pero estas finales de alarma, pues retraso en el lenguaje y la comunicación. Cuando son un poquito más mayores, a lo mejor, ya comentamos la semana pasada el tema de la ansiedad de separación, que es natural, ¿no? El primer día de cole, los llantos, esto la gente que trabaja en escuela lo sabe perfectamente, cómo tranquilizarlos, pero sí que a lo mejor una ansiedad de ansiedad de separación excesiva, que no quiera ni siquiera no pueda estar fuera con sus amigos o dormir fuera de casa cuando sean un poco más mayores, que todo sea, digamos, un drama. Si hay cierta separación de los padres, a lo mejor puede haber circunstancias que puedan ser evaluables. El tema hablamos también de la somatización o los esfínteres, ¿no? Los niños por tema de lenguaje y comunicación no tienen a lo mejor recursos cognitivos para explicar emociones complejas o ambivalentes. Entonces, muchos problemas, ¿no? Dolores, sarpullidos, enfermedades que van cogiendo, y el tema pues de los esfínteres de noche, de que si es muy recurrente, obviamente cuando están haciendo los cambios de pañal y demás, es un proceso de aprendizaje, no es algo lineal. El tema es que se repita demasiado. Más de 6 meses, por ejemplo, los puntos de corte están bastante claros. Sí que también se suele decir a los padres que si tienen trabajos con mucha mudanza o cambios de domicilio, especialmente entre países, incluso culturas, los niños son bastante sensibles a esto, en el sentido de cualquier cambio de rutina les afecta mucho. Entonces sí que padres o progenitores que tengan una actividad laboral con mucho cambio geográfico, sí que yo diría que la evidencia científica habla de que habría que estar un poco pendiente. No, no va a destrozar la vida a los hijos ni es algo problemático en sí mismo, pero sí que yo estaría atento, simplemente, pues como digo, los cambios y un cerebro infantil lo lleva peor, esas adaptaciones. Y esto me gustaría recalcar mucho el tema del juego independiente. Ahí hay una estadística incontestable que sería como algo de aquí a 50 años, los niños han perdido como ratios de kilómetros de juego independiente, en el sentido de que se les soltaba en la calle, como se decía antes, y volvían a casa de noche. Esto entendemos la sociedad en la que vivimos, es, bueno, una gran ciudad, por ejemplo, ¿no? El tema de la supervisión, hay que tener más cuidado con que jueguen fuera de casa. Pero sí que aquí, a lo mejor un poco compartimentalización y un poco lo que se ve son niños enclaustrados, son niños que al final van a un sitio a otro en coche y no tienen como un ratio de acción, que esto es complicado, como digo, pero sí que la evidencia habla de que han perdido tiempo de juego solos o a su bola, por así decirlo, y el tema de la imitación, ¿no? Los niños imitarán al final lo que ven, con lo cual diría que los padres a nivel global es que estén atentos a un patrón repetitivo. Y, como digo, ciertos factores de riesgo, antecedentes familiares, comunicación y lenguaje, ansiedad con temas de somatización, enfermedades y esfínteres y mucha mudanza, podrán ser unos pilares muy, digamos, de trabajo, de supervisión,
los padres tendrán que estar atentos durante todo el crecimiento que vayan teniendo sus hijos. Clar, perquè en tots aquests moments, per exemple, ara posar els exemples concrets de la mudança o, per exemple, quan els pares se separen, que són moments delicats per la salut mental del petit, el més complicat en aquestes edats és que segurament el nano no ho fa evident, no ho exterioritza i a vegades la frase que com a pares a vegades es diu de no, si el nen està bé, se'l veu bé. Potser no és així o en aquests moments tan crítics com a pares hem de saber donar un recolzament en aquest sentit una mica més elevat del que ho fem de manera habitual. Claro, es que es muy complejo, Joan, porque hay pruebas psicométricas, hay test estandarizados. Esto es un clásico de que se manda a los padres unos test, por ejemplo, observacionales, de conducta, ¿no? En el tema de déficit de atención, por ejemplo, está muy bien probado, de enviar tanto profesores, todo el sistema, que observe las conductas desde fuera, porque claro, los niños en ciertas partes no se puede, hay pruebas atencionales y todo tipo. Entonces, es esa atención, claro, hacia, quizá cuando son más pequeñitos, hacia lo más físico, como digo, somatizante. Y sí que hay muchos estudios que hablan de hacer un hogar, digamos, reforzante y seguro. Si un niño vive en un hogar donde la represión, el miedo, sobre todo cuando empiezan a comunicarse ya a partir de los 6-8 años, es lo normal, tenderán a tragarse las cosas. Entonces, sabiendo lo complicado que es a veces los niños que lo expresen, si en el sistema que tiene alrededor no existe un apoyo incondicional, un reforzamiento de decir una opinión, quejarse y discutir, ¿no? Negociar al final entre las familias, realmente los niños tendrán a reprimirse más y habrá como más problemas a medio y largo plazo. Y sí, Joan, es complicado por ello, porque los niños expresar muchas veces, claro, cuando acuden a consulta, el tema de las emociones se hace muchas veces a través de lo que se llama de test proyectivos, ¿no? De dibujos, de juegos. Y sí que hay patrones. Al final hay determinados tipos de dibujos, los trazos, pero claro, los niños tienen día también, son seres humanos y a veces establecer patrones es complicado, pero sí, sabiendo, como hemos dicho, lo complicado que es expresar por temas de cognición y desarrollo cerebral, la idea sería dar un hogar o un entorno lo más reforzante y cálido posible, donde te sientan seguros tarde o temprano de poder expressar sus incomodidades o sus quejas hacia sus padres. Clar, són unes edats que són claus pel desenvolupament cerebral. Abans deies una frase que era que el que feia el seu cervell en el present serviria per al futur, recollir informació per fer-la evident més endavant. Clar, això té una vessant positiva, que és recabar informació que acaba en coneixement, però també negativa, informació doncs, que acaba afectant la salut mental i que acaba en trastorns. Jo vull centrar-me un moment amb el tema de les pantalles, que crec que és un dels temes per excel·lència que han d'abordar molts pares i que no és fàcil, tot i que és tecnologia que tenim molt a l'abast. Per exemple, imagino que en aquest cas és clau no prioritzar els beneficis a curt termini, si poden derivar en problemes a llarg termini. Per exemple, el restaurant on el nano crida molt i li donem una tablet o un mòbil perquè es calmi. Clar, aquesta calma pot desenvolupar en què aquest nen acabi requerint d'aquesta tecnologia per calmar-se i la reclami, oi? Tal cual, esto entiendo perfectamente. Ser padre es muy complicado, normalmente ahora mismo bueno, ya esto se ha hablado mucho, periodos de la vivienda y demás, normalmente los dos padres se exige trabajen y muchas horas además fuera de casa, en muchas ocasiones donde se puede estar de 9 a 9 sin estar en casa. Entonces yo entiendo que eso, llevamos a los niños de cena, el niño está irritado, la niña enfadada y le damos la pantalla. Esto es como todo, de manera, bueno, puntual, de manera, bueno, de vez en cuando. Yo entiendo que los padres necesitan tranquilidad y silencio y hablar de sus cosas con otros adultos, por ejemplo. Pero claro, esto si se repite mucho como patrón, recordémoslo, es muy importante lo que hemos dicho, Joan, digamos que la infancia es un molde de lo que vendrá después. El cerebro aprende de esta manera, recoge la mayor información posible. Por eso en estas edades la neuroplasticidad, es decir, la neurogénesis de nuevas conexiones neuronales es la mayor en toda la vida de una persona y sobre todo de los 0 a los 5 años. Entonces, el cerebro está para creerse lo que tiene delante. Es, como digo, un molde para actuar después cuando ya se supone que uno es adulto y autónomo. Entonces, si solo se tienen modelos, como hemos dicho, represivos, castigo o pantallas todo el tiempo, el cerebro acaba pensando que eso es la realidad. Y con el tema de visualización, ¿no? Uno por internet ve que el lenguaje, comunicación, un ejemplo muy claro en esto sería los insultos de los juegos online,
Al final un niño insulta a otro en el patio y obtuvo una reacción, con lo cual el cerebro está hecho para inferir causalidades, ¿no? De acción, reacción, respuesta, si hago A ocurre B. Si un modelo online, por ejemplo, de un niño u otro que insulta por internet en un juego en una partida online, claro, ese insulto queda como en una nube, por así decirlo, donde no habrá una reciprocidad. Entonces, ese es el problema, que si en acciones comunicativas o socialización del lenguaje no hay una reciprocidad natural, el cerebro puede hablar creyendo que insultar, bueno, por así decirlo, está bien, que es el ejemplo más rápido que tenemos. Y como digo, de manera puntual no es negativo. El tema de los idiomas, por ejemplo, que decía de las ventanas críticas, donde antes de los 5 años, para hablar un idioma de manera nativa, el cerebro necesita tener esos fonemas exactos de ese idioma. Yo me he fijado con los años que los niños normalmente tienen mejores idiomas porque escuchan más en inglés, en otros idiomas, y pronuncian mejor por ese periodo crítico de aprendizaje, de adquisición del lenguaje, de la comunicación, ¿no? del idioma específico. Entonces, al final no es negativo en sí mismo, pero sí que habría que tener cuidado con utilizarlo de manera repetitiva para calmarles. Exacte, imagino que això no és només feina dels pares, sinó que també intervé a l'entorn educatiu en general, i llavors també Sí. et volia preguntar com recomanes tu abordar aquella famosa pregunta, que imagino també que cadascú té una resposta diferent o amb diferents variables, a quina edat, quina és l'edat, no?, de tenir mòbils per part Yo dels hablo de joves? la evidencia, yo entiendo, es como de circunstancias personales, yo hablo de neurodesarrollo en el sentido de limitación, en el sentido de las pantallas sabemos que las aplicaciones, todo está hecho para tenernos pendientes de ellas, son mecanismos, algunas, no todo evidentemente, pero podemos decir que muchas de ellas tienen mecanismos de, decirlo coloquialmente, de tragaperras, ¿no? De mecanismos de adicción, de buscar un poco el sistema de recompensa del cerebro. Normalmente esto ocurre con 13, 14 años, donde por tema de desarrollo del lóbulo prefrontal, que es ese freno del cerebro, la idea sería de que chicos o chicas estarían preparados para autorregularse de la mejor manera posible a esa edad. Entre los 13 y los 14 sería lo más adecuado. Móvil sin supervisión, me refiero. Móvil sin que, en el sentido de que no haya control parental todo el tiempo o tenga que estar delante de los padres utilizando la pantalla, que esto a veces no reconocen, dicen, solo coge la tablet si están conmigo y puedo ver los contenidos que están viendo. 13, 14 años. Yo entiendo que circunstancias personales, niños que necesitan contactar con los padres, pero y luego la presión social, claro, esto, la comparación, esto es muy importante, sobre todo a esas edades, claro, el yo social es lo más importante, la adolescencia. Entonces, se comparan continuamente y entiendo que puede ser muy complicado a veces establecer, bueno, autoridad cuando vienen con otros ejemplos, pero sí que diría que a nivel general 13, 14 años sería lo más adecuado a partir de esa edad, por así decirlo, donde se le puede dar un dispositivo, un smartphone, digamos, con poca supervisión. Clar, sens dubte és un tema el que estem parlant avui que té moltes arestes, que hi ha molts temes concrets a parlar, potser inclús podem obrir la porta a una segona entrega perquè si no ens quedarem sense temps. Ara ho deies, l'escola també és un focus de tots aquests problemes que poden generar en un nen a la Sí. salut mental, principalment posant l'exemple del mòbil. Si els nostres companys en comptes de 13 a 14 els seus pares decideixen donar-li un mòbil als 10, això farà que el nen estigui contrariat amb nosaltres perquè no entendrà la decisió d'esperar 3-4 anys més i alhora ens exercirà una pressió com a pares de dir, ostres, a veure si estem fent bé, si són ells els que estan equivocats o som nosaltres. Sí, esto es complejo. Aquí puede haber circunstancias personales, pero el problema de esto es, como digo, el criterio de selección de las aplicaciones móviles. Sí que hay muy buen trabajo en tener aplicaciones o dispositivos móviles o softwares donde los niños sea como muy intuitivo para ellos, pero es que al final el tema online, he visto algunos casos donde ves que el entendimiento de la realidad se complica un poco en el sentido de que lo que están viendo es un contenido muy editado, muy, bueno, con maquillado, poco real, con una manera de comunicar muy específica. Entonces, claro, al final los colegios e institutos comparan es decir, siempre ha habido el chico o la chica donde sus papás les compraban algo cuando era más, ¿no?, más guay y el resto tenía como que conformarse y preguntar por qué y ya está. Entonces, claro, el tema de la tolerancia a la frustración, esto el cerebro tiene que entender muy bien,
cerebro evidente quiere vivir, quiere pasárselo bien, somos seres en sí mismo hedonistas, nos gusta pasar el placer, pero si no aprenden a frenar y a tolerar que eso no, es decir, el refuerzo inmediato, lo que ha dicho Joan, de esto lo quiero ahora porque sí, normalmente las estadísticas hablan de que aquellos niños, el famoso experimento de la golosina, de poner a unos niñitos una golosina delante y decirles, si de aquí a 2 minutos o a X tiempo no habéis comido esta golosina, os la duplicaremos, os daremos una más. Entonces las estadísticas hablan de que el intentar, bueno, la inhibición de respuesta, la impulsividad, esto ayuda normalmente a generar adultos felices y ajustados. Y claro, las aplicaciones móviles normalmente te tienen pendiente, quieren que juegues más, te dejan siempre a punto de ganar, utilizan como 1000 trucos, y esto para un cerebro tan joven puede ser muy, muy complejo de manejar. I ja per acabar, David, clar, en edats més petites, els nanos sí que utilitzen, bueno, no utilitzen en aquest cas, però els pares sí que tenen un paper més fonamental en el sentit que han de ser guies, han de ser tutors, però què passa quan arriba aquesta etapa vital que moltes vegades es demonitza, no sé si injustament, que és la pubertat i l'adolescència, on segurament els pares ja deixen de ser la font principal d'educació dels nanos i es reforcen molt més altres, els companys de classe, els amics, l'escola, evidentment, però també les xarxes. Quin paper han de tenir els pares en tot això? Quin rol han d'adoptar? Perquè entenc que el seu paper, com dèiem, es disminueix en favor dels altres i això també pot tenir els seus perills. Muy interesante porque esto lo entiendo, ¿no? Hay un duelo incluso de los padres, hay que trabajar con ellos de, claro, yo era su mundo y ahora de repente no soy nadie. Entiendo que sea doloroso, pero claro, al final, insisto que es natural, es un neurodesarrollo natural. Uno cuando genera apego con alguien, al final la idea sería vivir independientemente de esa figura de apego y, bueno, seguir la especie, vivir en autonomía, lo que la persona decida. Claro, se da una especie de tormenta perfecta, que es un desarrollo cerebral importante en muchas zonas del cerebro, con una limitación del desarrollo de la zona prefrontal que hemos hablado antes, que es esa especie de límite, que es la parte del cerebro, por así decirlo, que más tarde madura, hablaban de los 25, incluso 30 años. Entonces, el yo social, ¿qué es lo más importante? Las tribus urbanas, la estética, eso empieza a resaltar, porque digamos que el cerebro a esas edades, el rechazo social lo computa de alguna manera como un dolor físico, ¿no? Cientos de miles de años de historia viviendo en pequeños grupos, se puede llamar cazadores recolectores, hace que cualquier rechazo genere, bueno, si te echan de la tribu, del clan, es igual a la muerte. Entonces, por eso es esa obsesión, esa, bueno, de imitar, de idolatrar gente fuera de casa, y al final es un tema natural, entiendo que sea complicado. El tema, hemos hablado alguna vez de el aburrimiento. Adolescentes aburridos es más probable que sean sádicos y realicen conductas de bullying. Entonces, bueno, tener un ambiente enriquecido como padres, aunque no se pueda estar con ellos todo el día porque querrán estar en su habitación, darles una estructura, digamos, clara, unas extraescolares, unas actividades enriquecedoras y sobre todo sociales. Entonces los padres se puede trabajar de esa manera. Saben que el niño o la niña no los tendrá de referentes, querrá incluso tener una vida privada porque, claro, están desarrollando su yo individual y yo social, pero se les puede dar una estructura y esto a adolescentes les ayuda muchísimo, en el sentido de darles una coherencia en el sistema. Es un poco lo que el adolescente peor lo pasa, cuando el sistema es incoherente. Cuando hay una orden, al contrario, claro, siempre están jugando, ¿no? Ya desde que son niños, que dice mamá o que dice papá, o buscar a los abuelos, ¿no? Para que les den cosas. Pero sí que es verdad que al final la coherencia, darles una estructura enriquecedora social, es decir, que tenga actividades que socialicen con iguales, que es lo más importante. Y sí que a lo mejor el tema negativo, estar un poco pendiente de que en estas edades, a partir de los 17, 18 sobre todo, enfermedades como la psicosis o el trastorno bipolar, en este caso es cuando suelen dar la cara o hacer la aparición. Entonces puede haber lo que se llama, en ciencia, un poco en comunidad científica, los pródromos. En medicina, en el sentido de los pródromos, son esos síntomas iniciales que muestran un poco el inicio de la patología. Entonces, cambios de humor demasiado excesivo, demasiado estacionales, pensamientos e ideas raras o persecutorias. Entonces, es importante esas edades detectar a lo mejor que puedan aparecer estos diagnósticos, especialmente antecedentes genéticos, y al final, bueno, es una etapa, acaba pasando, lo importante es darles estructura, coherencia y amor incondicional, y como hemos dicho, que tengan un entorno enriquecido y donde puedan confesar sus fallos, porque a los adolescentes les pueden pasar cosas que si no verbalizan o comentan,
pueden, bueno, llevar hacia adentro y puede acabar la situación en tragedia. Entonces, el que se sientan reforzados y escuchados es también muy importante en este sentido. Un bon manual el que hem donat aquest dilluns per persones amb nens, amb joves a càrrec, sobretot també pel que fa a la gestió de les pantalles. David Cueto, moltes gràcies. La setmana vinent més. Bona tarda, que vagi bé. Muchísimas gracias. Buenas tardes.